Hola, un saludo cordial a todos y a todas las personas inscritas en este curso de publicaciones científicas en trabajo social. Vamos a empezar trabajando sobre las diferentes fuentes y soportes documentales, fuentes documentales de información para el trabajo social, con lo cual abriremos todo un abanico de contenidos que nos servirán luego para profundizar en los siguientes módulos. Vamos a ver las fuentes documentales de información para el trabajo social y para ello lo primero que tenemos que tener claro son una serie de conceptos previos. Es decir, se considera fuente a cualquier documento que nos propone o nos proporcione un conocimiento útil para la construcción de una disciplina. La palabra fuente en sentido figurado significa documento, obra o materiales que sirven de información o de inspiración a un autor. Así, beber de buenas fuentes indicaría recibir conocimientos de buenos maestros o de buenas obras, bien adquirir noticias de personas o de lugares dignos de todo crédito. Muy importante, es decir, nuestras fuentes pueden ser aquellos elementos que nos inspiran para crear publicaciones científicas o para aprender trabajo social o para ejercer trabajo social o para la docencia en trabajo social, pero si nosotros vamos a hacer publicaciones, lo que nosotros vamos es a incrementar con nuestros artículos, nuestras publicaciones, en esas fuentes, en esos lugares donde otros investigadores, otros docentes u otros trabajadores sociales podrán beber de nuestras aportaciones científicas. Técnicamente podríamos hablar de que existen dos tipos de fuentes. Fuentes de información a las que denominamos primarias, pero una vez que se ha trabajado con esas fuentes primarias, estarían las denominadas fuentes de documentación o también denominadas fuentes secundarias. La diferencia es importante. Las fuentes primarias básicamente son los datos desde donde primariamente se obtiene la información o datos concretos sobre la realidad o algún tipo de conocimiento, pero en el momento que alguien de esos datos elabora algún otro contenido, ya lo pasaría al segundo nivel, fuentes secundarias, donde estaríamos hablando de fuentes de documentación. Las fuentes de información, si nos inspiramos en las aportaciones de Sierra, pueden ser informales, por ejemplo, conversaciones, lecciones, conferencias, o formales, que a su vez pueden ser publicaciones, por ejemplo, libros de revista, o bien inéditas, tesis, informes, o tabulares de carácter estadístico o numérico. Como veis, tenemos una amplia variedad de fuentes, tanto informales como formales, dentro de las posibilidades de fuentes de información a las que podemos acceder desde el trabajo social. Fuentes de documentación, pues serían, por ejemplo, guías de fuentes documentales, bibliografías, catálogos de libros, revistas, materiales audiovisuales, industriales y comerciales, todos los repertorios de publicaciones de organismos públicos, que casi todos ellos tienen algunos, sobre todo los que son de asuntos sociales. En materia de asuntos sociales vamos a encontrar cosas muy interesantes para el trabajo social, índices de tipo analítico, de citas, sumarios, resumen, algunos de ejemplos veremos un poco más adelante, y evidentemente todo lo que son revisiones, reseñas de libros, índices de revisiones, annual review, avances en, catálogos de avances o de progresos en, que son grandes compendios de informaciones primarias que aquí están ordenadas de manera sistemática para que el trabajador social lo pueda usar o lo pueda utilizar en su producción científica. Los tipos de fuentes documentales, estas del segundo tipo, son a su vez primarias, secundarias y terciarias. Se pueden tipificar a su vez en general de especializadas, fuentes primarias generales. Las fuentes primarias generales se refieren a las que conducen a una primera toma de contacto sobre los denominados temas de interés. Por ejemplo, yo quiero saber un concepto o conocer sobre algo en concreto, pero no de manera profunda, sino para más o menos tomar una idea. Pues mucha gente pues lo que hace es que a lo mejor en Google googlea el concepto y le sale Wikipedia o alguna página web de esta. Cuidado, por favor, que nosotros ahora estamos en formación de tipo científico y académico. Vamos a intentar evitar utilizar ese tipo de bases de datos de información como en Google. Lo mínimo que utilizaría un trabajador social o un investigador social sería el Google académico o Google Scholar, y sería lo mínimo. En cualquier caso, esos temas generales los podemos encontrar en contextos como son las enciclopedias de trabajo social que existen y las hay, son importantes, todas en inglés que yo conozca, diccionarios, los hay también en castellano, diccionarios de trabajo social, por supuesto, directorios y guías, manuales, anuarios de publicaciones, que muchas veces, pues, fuentes documentales, organismos especializados en publicaciones sobre trabajo social y servicios sociales, tienen a bien publicar para que los investigadores sepamos qué de nuevo hay en esas fuentes primarias y los podamos consultar.
Las enciclopedias, hombre, las más utilizadas en trabajo social a nivel interdisciplinar e intradisciplinar son, por ejemplo, la enciclopedia Encyclopedia of Social Work, que tendría 2 volúmenes que se publicaron en el año 87 y desde entonces se han ido haciendo diferentes ediciones. Aquí os pongo, por ejemplo, la edición de 1987, pero también tenéis la edición de 1995. ¿Quiénes están detrás de esa enciclopedia of Social Work? Está la National Association of Social Workers. La National Association of Social Workers es la entidad que conjuga o que tienen dentro de sí en su seno la mayor cantidad de trabajadores sociales profesionales del planeta. Es la Asociación Americana de Trabajo Social, la National Association of Social Workers. No solamente tiene diccionario, enciclopedia, tiene también diccionario, tiene una gran cantidad de revistas científicas, que las veremos un poco más adelante, y tiene importantísimos manuales y plataformas de difusión científica, además de crear constantemente normativa y directrices profesionales para los trabajadores sociales, que en principio son para trabajadores sociales norteamericanos, pero que luego tiene a bien recogerlo algunas federaciones internacionales de trabajo social, como son la FITS, Federación Internacional de Trabajo Social, International Federation of Social Work, en inglés, que muchas ideas de la NASH, esta que estamos hablando norteamericana, las transfiere a la comunidad internacional. Por eso digo que la NASH, que está detrás de esta enciclopedia, es un garante de calidad de esa enciclopedia de este trabajo social. Están también diccionarios como el diccionario Collins Dictionary of Social Work, que estaría en este caso hecho por Collins, no sé si había estudiado con la editorial Collins, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas Sociales y de Economía, que está en castellano, Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas de Torcuato, que también es muy, muy famoso, de Buenos Aires. Son publicaciones estas dos en castellano un poco antiguas, ¿verdad? Hay otros diccionarios como Human Civic Dictionary de Howard Rosenthal de Nueva York de 2003, otros, por ejemplo, Terminología de los Asistentes Sociales de Silla del 89, se publicó en Barcelona, en el Colegio de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales entonces de Cataluña, o The Social Work Dictionary, que también estaría vinculado a ese National Association of Social Workers. Algunos de estos diccionarios tienen ediciones tras ediciones, cada cierto número de años se actualizan y dan fuentes primarias de información muy, muy interesantes a los trabajadores sociales. En la esfera nacional, ¿qué es lo mejor que tenemos? Pues lo mejor que tenemos y lo más reciente que tenemos precisamente es este diccionario de trabajo social, donde, pues bueno, tuve yo la suerte de participar junto con otros colegas de aquí de Sevilla en la redacción de determinados términos, y en los diccionarios se les denomina voces, ¿vale?, de trabajo social, que estuvo a bien coordinar por Tomás Fernández, Octavio Vázquez y Rafael de Lorenzo, y que se publicó con la editorial Alianza. Este es el diccionario más nuevo y más actualizado que tenemos en castellano, aunque también existió otro diccionario de trabajo social que se publicó por parte de, estuvo coordinada la publicación por Rafael Arredondo del Colegio de Trabajo Social de Málaga, que también se hizo un importante e interesante trabajo en este diccionario. Estas dos publicaciones son las más novedosas que podéis encontrar para trabajadores sociales. Os pueden dar una información, ojo, genérica, no específica y especializada, pero que es de mucha utilidad. También estarían los anuarios, lo hemos mencionado antes, por ejemplo, los más básicos, anuarios estadísticos españoles, hay muchos, pero de los del Instituto Nacional de Estadística o los andaluces del Instituto Andaluz de Estadística, pues son fantásticos. Anuarios de Estadística de Labores y de Asuntos Sociales, este es muy antiguo, anuarios de Estadística del Trabajo, publicaciones de la OIT, de Ginebra, fijaros, vais a encontrar muchísimo. Pero es verdad que si vosotros, por ejemplo, os gusta mucho este campo y lo necesitáis, pues podéis acudir, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, podéis acudir también a anuarios específicos como el de la OMS, que tiene cositas muy, muy interesantes y cada vez tiene más en castellano, aunque evidentemente aquí el inglés es una prioridad. Fuentes primarias especializadas. De este tipo de fuentes te puedes encontrar información especializada sobre los distintos campos específicos en la materia. Y aquí estarían pues todo lo que son, por ejemplo, las revistas de trabajo social, boletines e informes, las monografías, una monografía que es pues, un libro de trabajo social, lo denominamos monografía, y otras publicaciones como pueden ser, y ojo, son muy importantes en el mundo de la publicación y en el mundo de la difusión científica, que es de lo que se trata, publicaciones científicas, como son, por ejemplo, tesis o trabajos de investigación e incluso las prácticas de campo que estén sistematizadas, recogidas y documentadas, por ejemplo, en algún tipo de registro de actividad en algún centro de servicios sociales, ¿por qué no? Que también los podemos
podemos encontrar y que son de sumo interés para los trabajadores sociales. Revistas, bueno, pues evidentemente son publicaciones periódicas con temas de actualidad sobre una o varias materias. Hoy día son uno de los medios más importantes de comunicación con lo que cuenta la comunidad científica. Su prioridad es variada y suele oscilar pues, entre 15 días y un año, depende de las revistas. Hay algunas que publican anualmente, otras mensualmente incluso, pero cada revista tiene estilos diferentes. En cualquier caso, los trabajos que en las mismas se recogen suelen tener una extensión corta, por lo cual es muy útil, siendo un medio rápido y ágil para el seguimiento y puesta al día en los avances científicos. La revista específica en trabajo social ha aumentado de forma importante en los últimos años, siendo impulsadas preferentemente por los colegios profesionales, escuelas de trabajo social o facultades en las que se han integrado las organizaciones estatales y autonómicas relacionadas con el trabajo social y servicios sociales, y siguiendo existiendo además gran diversidad, por áreas y sectores. Se exponen a continuación algunas de ellas para que veáis cuáles son algunas de las principales revistas. Sobre esto volveremos más adelante en otro tipo de módulo, pero algunas, ¿no? A nivel internacional, si os gusta el tema de menores y familias o el tema de juventud, aquí tenéis Children and Young Service Review. Es muy, muy importante. Todos estos enlaces que se os colocan aquí son hipervinculados y los podéis acceder directamente a esas publicaciones de impacto mundial. El Social Studies Review, el Social World, la revista Social World, hay varias. Esta que se os pone aquí es la de Nueva York, que está concretamente amparada por la National Association of Social Work. La British Journal of Social Work, una de las más importantes del mundo, donde yo he tenido el placer y el gusto de publicar algún trabajo con la profesora, la doctora María Josefa Vázquez. La Journal of Social Work Education, para temas vinculados entre el trabajo social y el mundo educativo, el mundo escolar, también lo tenéis ahí. Tenéis Research on Social Work Practice, donde nosotros leemos aquí muchos artículos sobre la práctica aplicada del trabajo social, investigaciones sobre esa aplicabilidad práctica, con lo cual es un verdadero tesoro para encontrar práctica basada en la evidencia. Families and Society, pues evidentemente estudios relacionados con familia y sociedad. Health and Social Work, que serían los vinculados de trabajo social con el mundo sanitario. La Social Work Research, que es básicamente investigación pura y dura en trabajo social, una verdadera maravilla de revista. Social Work in Healthcare, que también es sobre salud, pero en este caso sobre tratamiento de cuidados. Si yo tengo que publicar un artículo sobre trabajo social y cómo se articulan las residencias de personas mayores, se tienen que publicar. Este sitio está muy bien, aunque hay también revistas especializadas en trabajo social y mayores. Algunas, como son también la Journal of Social Security Research, que es genérica, o la International Social Work, también muy interesante. No viene por aquí, pero también vais a encontrar el European Social Work, la European Journal of Social Work, también muy, muy interesante. O para los aspectos de tipo clínico, de intervención clínica, muy, 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 muy operativo, la Clinical Social Work Journal, ¿vale? También todos esos enlaces los vais a encontrar aquí y los tendréis a vuestra disposición. Evaristo, solo hay revistas en inglés, no, por favor. También tenemos en castellano, pero recordar que el conocimiento no entiende de fronteras y debe de ser generalizado, estandarizado a nivel mundial. En los últimos años, mis publicaciones científicas, las de mi equipo, pues cada vez son más en inglés y menos en castellano. Pero en español también tenemos la revista Alternativas de Cuadernos de Trabajo Social, la Comunitaria, que está también muy importante, Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales, la famosísima Cuadernos de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos todavía por ahí documentos de trabajo social, la revista Trabajo Social y Humanismo, Margen, revista Trabajo Social y Ciencias Sociales, la revista Perspectiva, revista de Trabajo Social, la revista Portuaria. Es una lástima porque se editaba desde Huelva hace ya algunos años, que no está sacando números, y llegó a ser una revista muy, muy puntera en su momento de esplendor. Revistas como Revista Electrónica de Metodología Aplicada, revistas de la Facultad de Trabajo Social latinoamericana, que ya veremos un poco, otras revistas de trabajo social, también colombianas, la Revista Galega de Trabajo Social, la Revista de Trabajo Social, Revista Regional de Trabajo Social, la de la Universidad Nacional de Colombia, Trabajo Social Hoy, Trabajo Social y Salud, Trabajo TS Nova, que es Trabajo Social y Servicios Sociales. Luego os pondré un listado totalmente actualizado con todo lo que vosotros podéis encontrar, con plataformas específicas donde os van a ayudar a encontrar todas las revistas que se ocupan en materia de trabajo social en castellano, sean o no españolas, que es muy importante entender que para publicar no tenemos que pensar en fronteras y tenemos que quitarnos el problema o el velo de los idiomas. Somos trabajadores sociales, somos científicos y lo que vamos a publicar le interesa a la comunidad de trabajo social, no solamente a los trabajadores sociales de habla hispana.
Bueno, también están los boletines e informes, que son documentos que se publican periódicamente o con motivo de determinadas circunstancias. Suelen ser de corta extensión, con lo cual también pueden tratar asuntos científicos y de difusión restringida. Cuidado, porque estos boletines e informes, que muchas veces se distribuyen a nivel interno en trabajo o en lugares públicos de ejercicio de la profesión público o privado, son documentos muy valiosos que nos pueden dar gran información. Fuentes documentales secundarias, pues la finalidad de esas fuentes, ya lo explicaba antes, es la de posibilitar el acceso o localización de las fuentes primarias. Es decir, oye, yo quiero localizar determinados artículos que tengan que ver, yo qué sé, con infancia y trabajo social. ¿Dónde los puedo buscar? Yo no me acuerdo de la revista. Bueno, pues hay otros sistemas que nos permiten de manera mucho más extensa y más amplia llegar a esas revistas, ¿vale? Esas fuentes secundarias se dividen en generales, como son boletines, guías bibliográficas y catálogos, o también las denominadas especializadas, que son las guías y boletines especializados. Algunos ejemplos: Boletín de Sumario y Boletín de Publicaciones Periódicas de Barcelona, el Boletín de Sumario de Valencia, que también lo vais a encontrar. Todo eso son de asuntos sociales, en temas de materias sociales, se van actualizando. Es verdad que surgen otros, pero estos son simplemente de ejemplo. El Current Contents, editada por el ISI, que es el Institute of Scientific Information, ¿vale? Donde también se publica en materia de Social and Behavioral Science, y la más vinculada a esta, trabajo social, estaría dentro de esa área, que es de Social and Behavioral Science, de materia social y de ciencias del comportamiento, ¿vale? Sería la traducción. Evidentemente hay un gran catálogo muy importante, que es el Social Science Citation Index, que es muy, muy importante a nivel mundial. Se puede acceder perfectamente aquí, y a partir de ahí, pues, poniendo una serie de palabras, podemos encontrar contenidos interesantes para trabajadores sociales que provienen de la antropología, de la salud comunitaria, de la psicología, de la sociología, del marketing, criminología, las ciencias políticas, psiquiatría, demografía. ¡Wow! Increíble. En cualquier caso, en el Social Science Citation Index nos va a permitir acceder a un montón de fuentes primarias, que es lo que nosotros podemos utilizar para hacer grandes estudios, grandes investigaciones, grandes publicaciones, o, por qué no, si estamos en ello, pues una tesis doctoral. Importante, en España estaría el Índice Español de Ciencias Sociales, denominado ISOC, que también lo podemos acceder en público, o las bases de datos a niveles mundiales que están a disposición o a partir del CSIS, ¿vale? Servicio de Publicaciones. Importante, direcciones muy, muy, muy interesantes si buscamos información, datos secundarios, primarios, fuentes primarias, secundarias, nos da igual ahora, para los trabajadores sociales, porque esto de lo que se trata es de esas publicaciones científicas en trabajo social. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, sin querer antes lo he mencionado, la International Federation Social Work, o en castellano, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, donde podemos obtener una gran cantidad de información, noticias, publicaciones, actividades y eventos a nivel mundial que tienen que ver con el trabajo social, ¿vale? Y al que nos vinculamos, evidentemente, los trabajadores sociales españoles, pero de ahí tenemos un montón de acceso y un montón de posibilidades. Tenemos también el Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales, ya sabéis, bueno, cgtrabajosocial.es, tenéis la dirección. Ese es el órgano que aglutina a todos los colegios profesionales, incluyendo este de Sevilla, donde nos encontramos, ¿vale? Y por tanto, coge a todo el colectivo de profesionales de trabajo social en ese momento en ejercicio en España, y por tanto tiene un montón de riqueza informativa, tiene sus propias revistas y acceso a multitud de otros lugares y direcciones interesantes en Internet, como por ejemplo esta misma que hemos mencionado, de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Muy importante, la línea, en vez de aquellos que decíamos, está la FITS, que aglutinaba a todos los profesionales del mundo. Bueno, pues está la IASH. La IASH es la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, International Association Social Works. Es muy importante porque lo que hace es que aglutina a todos los conjuntos de profesionales que se dedican a la formación de trabajadores sociales. Entonces, claro, desde su página web tenéis acceso a sus publicaciones, que tienen boletines, tienen revistas, tienen libros, tienen informes publicados, directorios de escuelas, noticias. Yo tengo la suerte de, junto con otros colegas como son Sarasola o el doctor Sarasola, el doctor Malagón, haber publicado alguna cosita con la IASH a nivel internacional, y son publicaciones muy interesantes de difusión
mundial y son muy útiles para los trabajadores sociales. También, un poquito más específica, pero igualmente interesante, vais a encontrar la Red Latinoamericana y Caribeña de Trabajadores Sociales, denominada RELATS, ahí también lo tenéis, en el mismo sentido que la americana, la europea, la internacional, pero aglutina, pues fijaros, a todos toda Latinoamérica y todo el Caribe. Esto es una barbaridad, una cantidad increíble de trabajadores sociales y de asociaciones de trabajo social, con lo cual tenemos a partir de ahí un montón de información muy, muy, muy valiosa y muy útil. También podéis encontrar la red de profesionales RECOL, la red de trabajo social en red, así se llama, trabajo social en red. No lo estoy siguiendo últimamente, no sé cómo estará actualizado, pero hasta hace tiempo estaba bastante bien. Tiene un propio boletín electrónico sobre trabajo social y también otra página, otro enlace a un trabajo social innovando en la red, más o menos en la misma línea. Ya han ido surgiendo otros contextos interesantes, también de páginas de encuentro de trabajadores sociales donde se divulga información, pero tienen todavía que avanzar un poquito más y a ver si en los próximos años podemos darlas y ponerlas aquí también como elementos formativos que han ido prosperando. Con ello, daros las gracias por vuestra atención. Espero que esta información que aquí se presente os dé una imagen de todos los sitios donde podéis encontrar información como fuentes documentales y elementos importantes asociados desde donde nosotros podemos beber de trabajo social. Cuidado, bebemos de esa fuente, pero cuando aprendamos a hacer artículos científicos y los queramos publicar, seremos nosotros los que metamos información en esa fuente para que otros trabajadores sociales aprendan y beban de nuestro conocimiento científico. Muchísimas gracias por todo, un saludo a todos y gracias por vuestra atención.